Hoy en Radio Actitud, en nuestra sección San Felipe y sus personajes, tenemos el honor de platicar con un sanfelipense que ha llevado la voz de nuestra tierra a los más altos niveles del periodismo nacional. Comunicólogo de profesión y apasionado de contar historias, Miguel Velázquez ha construido una trayectoria sólida y diversa en medios de comunicación como televisión, radio y prensa escrita. Desde sus primeros pasos como redactor hasta convertirse en jefe de información en el Heraldo Televisión y colaborador clave en proyectos con figuras como Javier Solórzano y Broso, Miguel ha sido guionista, reportero, conductor, productor y gestor cultural. Ha trabajado en espacios como El Financiero, Bloomer TV, Multimedios, Grupo Acoustic y México Travel Channel, donde también ha dado voz al turismo y la cultura de nuestro país. Pero más allá de los reflectores, Miguel es un hombre que no olvida sus raíces, un orgulloso sanfelipense que ha sabido crecer sin perder el amor por su gente, su historia y su identidad. Hoy queremos conocer su historia, su camino y sobre todo al ser humano detrás del periodista. Bienvenido, Miguel, a tu casa, Radio Actitud 107.3. Muchas gracias. Qué semblanza tan bonita. Muchas gracias. Ay, qué bonito que te gustó. Yo estoy nerviosa porque después de cuando me pasaste toda tu trayectoria, yo me quedé, ¡auch! Mejor tú entrevístame. No. Entrevisto. Cambiamos el lugar. Cambiamos el lugar. No, oye, Miguel, pues un gustazo tenerte aquí. Ya sabes que te queremos. Desde niño tengo el gusto, el orgullo de conocerte. Sí, ya muchos años. Recuerdo que estaba como en la primaria o en algo cuando nos conocimos. Muchos años. A ver, cuéntanos, ya sabes, tenemos que preguntar por tus raíces. ¿Quién es tu mamá? Bueno, mi mamá, Cuca, se llama María del Refugio Guevara. Ella es sanfelipense también, 100%, muy trabajadora, sí. Una mujer muy fuerte, una mujer que me ha enseñado mucho y principalmente que me ha apoyado en todo lo que he querido emprender y todo lo que he querido hacer. Entonces, pues ella es mi mamá. Nos conocen tal vez porque tenemos una tienda que se llama Barrotes La Pasadita, ahí, perdón, el comercial. No, tú aviéntate el comercial. Cookies, es más, ya hablaste tan bonito de tu mamá y también como yo la conozco que ahorita voy a ir a darle un abrazo a la Cookies. Te queremos, vete harto, Cookies, te queremos. Sí, entonces tenemos una tienda que está por el parque, es la tiendita que está ahí. Ajá. Es la señora que atiende ahí, ella es mi mamá. Pero también muchos la conocen porque trabajó por muchos años en una tienda muy famosa aquí en San Felipe, que fue el Resbalón. Ajá. Donde estuvo el cine, donde era una tienda que se vendía creo que de todo. Era el Sanborns, aquí de la época. Era el Sanborns del pueblo, entonces, ajá, pues por eso la conocen también muchas personas. Ella es mi mamá. Ella fue quien me crió y bueno, y ahora es quien me anda apoyando también. Me anda haciendo segunda en lo que ando haciendo. ¿Y cómo son tus recuerdos de tu niñez? ¿Qué recuerdos tienes aquí de San Felipe? Lindos. Tuve una infancia afortunadamente muy, muy buena. Digo, a pesar de que por parte de mi mamá soy hijo único, entonces me tocó de alguna manera crecer solo en ese sentido. Y bien consentidote. Bien consentido, sí. Ajá. Sí, tengo una mamá muy apapachadora y aparte tíos, primos. Mis primos, que ya me llevaban un poquito más de años, entonces ya no me tocó jugar con ellos. Entonces en ese sentido sí fue como que, pues, un poquito solitario, pero aún así, pues creo que fue una infancia que sí disfruté mucho. Tenía muchos amigos, vecinitos. Ya con el paso del tiempo llegaron ahí mis primas, pero ya me tocó jugar con ellas, pero ya pasaron algunos años después. Pero bien, aparte, tenía el parque a un lado. Entonces imagínate cómo iba a ser mi infancia. Padrísimo. En el parque todos los días, sí. Uh-huh. En aquel entonces, cuando el parque DIF, pues, digamos, estaba, creo que mejor que ahorita, pues sí logré disfrutar mucho aquellos tiempos y aquellos juegos en ese lugar. ¿Qué fue lo que te impulsó a estudiar comunicación o periodismo? Fueron muchas cosas. Yo cuando era niño, yo veía que, por ejemplo, mi prima, que mis primos, escuchaban mucho la radio. Y a mí me llamaba mucho la atención
que había una persona del otro lado de la radio que yo no veía, pero que tenía una voz bonita y que nos entretenía, aunque no era televisión. A mí me empezó a llamar la atención estudiar comunicación y todo esto por la radio. Entonces, había una estación en ese entonces muy famosa en San Miguel de Allende, que era Estéreo 106. Y ponían música muy buena. Entonces yo ahí me acuerdo que escuchaba varios locutores. Había hombres, mujeres, jóvenes. Y a mí me gustaba mucho. Incluso de niño, pues hasta a veces pedía algunas cosas como de regalo de Reyes o de quiero una grabadora o quiero algo para grabar, quiero algo, como que algo se trae desde niño, a veces. A veces lo vas descubriendo. Entonces, como desde muy niño me gustaba grabarme y luego escuchar lo que yo grababa. Y creo que ahí se me fue despertando un poquito en el que yo quiero tener quiero ser ese que yo escucho. Y pues sí, afortunadamente se han dado las cosas. ¿Qué papel juega tu familia en tu formación? Pues me han apoyado, o sea, desde el momento en que yo les he dicho quiero hacer esto o quiero trabajar en esto o quiero estudiar esto, nunca hubo un como... ¿No hubo algo que tu mamá te dijera, ay hijo, pero eso para qué te va a servir o pues aquí nos dedicamos a esto, en algún mira? momento sí, fíjate, voy a balconear a mi mamá. Ella me decía que fuera profe, que fuera maestro. Ajá. Y no tengo nada contra los profes, qué padre. Digo, me decía, sé maestro, sé profe, mira, tienen muchas vacaciones, te va a tocar por aquí. Y yo decía, no, es que no, yo sentía que mi vocación o que lo que yo quería hacer estaba en otro lado. Y de verdad, cuando empecé a descubrir que había una carrera que se llamaba Ciencias de la Comunicación y que te preparaban para televisión, para radio, para empresas, en ese entonces solamente era radio, televisión, periódico y como que empezaban las cosas en internet, las páginas en internet. Entonces, cuando descubrí que había una carrera que te formaba para eso, para mí fue como que, como que se me abrió el... Pero no te dijo, ¿y en qué vas a trabajar? Sí, Aquí sí, no hay claro. de eso, mira, mejor Sí, claro. otra cosa. Sí, sí, por supuesto. Te digo, ella me decía, sé profe, ella me alentaba mucho a que fuera profe, a que fuera maestro. Y yo así como que, pues sí lo llegué a pensar, pero te digo, sentía que mi vocación estaba en otro lado. A pesar de eso, pues mi mamá no le quedó de otra que, órale, va, te quieres ir, te apoyo, te ayudo, vamos a echarle todas las ganas para que pues, logres estudiar lo que quieres estudiar. Y es aquí donde, Elena, de verdad, yo digo que la importancia de las palabras a veces, o el apoyo que te puede dar tu familia es importante, es primordial cuando alguien quiere lograr algo. Y digo, de alguna manera yo lo tuve. Sí me decían como que, ay, no, mejor estudia Como otra que cosa. sí, pero... Sí, porque aparte ya se empezaba a escuchar mucho que hay comunicólogos a ver un montón, ¿no? O sea, y es una carrera muy cara también, eso me decían mucho, que era una carrera carísima. Pero, pues mira, lo logramos y se dio. Entonces sí, para empezar, el campo laboral en San Felipe iba a estar descartado. Nulo. O sea, como dónde. Ahorita afortunadamente hay más medios de comunicación aquí en el pueblo, aquí en el municipio, pero en ese entonces estaba El Tiempo y creo que La Voz de San Felipe, no sé si tú te acuerdas, era un periódico mensual. Sí, Creo La Voz de San Felipe, saludos a las marucas. Sí, ellas lo editaban. Sí, El Tiempo, y también estaba el que se hacía aquí en la calle Hidalgo, aquí adelantito, sí, el de José. Ajá, el de José. Aguirre, sí. Cierto. Entonces eran como que los medios que ahí había. De repente salían publicaciones o revistas ahí como medias emergentes, pero no, o sea, los que estaban eran esos. Y era o dedicarte al periódico, pero sí tener conciencia que iba a ser algo, iba a ser un campo laboral un poco restringido. Pero, no sé, yo siempre vi como que siendo locutor, o sea, yo quiero ser locutor, yo quiero que me preparen para ser locutor. Y yo sí me veía como en alguna otra estación, ya sea yo me veía mucho en San Miguel de Allende, como trabajando en la estación de San Miguel de Allende. Pero, pues sí, ahí fue. ¿Cómo consideras que fue tu paso por la universidad? ¿Hubo alguna anécdota así importante sobre tu paso? Pues hubo varias. Yo estudié en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pues, a ver, pues desde
Ay, es que hubo tantas y a la vez así como que recordar alguna. A ver. Pero fue muy buena la experiencia. O sea, yo recuerdo mucho que casi desde el principio, te digo, ligando a este asunto de querer ser locutor, tenía yo como un semestre o menos de un semestre cursando la carrera y me invitaron como invitado. O sea, fue como que vamos a invitar a las nuevas generaciones. Ajá. La escuela donde yo estudié, o sea, bueno, la universidad donde yo estudié tenía un programa de radio en Radio Universidad en San Luis Potosí. Entonces dijeron, ay, vamos a invitar a las nuevas generaciones y me invitaron. Entonces fui como para decir, ya sabes, te entrevistan, como qué esperas de la carrera, qué es de dónde vienes, qué es lo que te gustaría hacer, o qué te gustaría dedicarte y todo eso. Y así llegué ahí, se llamaba el programa Circo, Maroma y Radio. Era de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, salía en Radio Universidad. Y pues al poco tiempo me quedé, o sea, de llegar como invitado, después ya me invitaron a ser el conductor del programa. Ay, mira, qué padre. Sí, y luego ya a mí me tocó a los pocos semestres, casi luego ser, pues ahora el que invitaba a las nuevas generaciones en este programa que se llamaba Circo, Maroma y Radio de Radio Universidad. ¿Tuviste algún maestro que te inspirara en tu paso así por ser comunicólogo? Sí, claro, tuve varios. Había uno que era yo estaba muy acostumbrado a los maestros como los que tuve en el Cebetis, en la secundaria, que eran como muy rectos, como vengo, doy la clase, pero allá eran muy hippies. O sea, veías a un maestro de pelo largo, barbón, con playeras, o sea, no sé, muy como diciendo, ay, este va a ser mi maestro. Pero ahí es cuando dices, las apariencias engañan. Son unas personas que son una enciclopedia en el cerebro y que te enseñan demasiadas cosas. Hay un maestro que él no tuvo la carrera, él no estudió, él no tenía la licenciatura, él no fue a una universidad. Él todo lo estudió por cuenta propia. O sea, leyendo, comprando libros, documentándose. Y al momento en que va y presenta un examen, o sea, se los lleva de corbata a todos los que a todos los que sí fueron a universidad, a maestrías y demás. No estoy diciendo que no estudien, sino que estudien por su cuenta, ¿no? Claro que no. Pero este maestro tenía una capacidad muy grande de autoaprendizaje. Era un autodidacta y se convirtió en uno de los... Yo siento que la mayoría de lo que aprendí en la carrera, él me lo enseñó. Oscar Montero. Fíjate que yo considero también que hay personas que son muy observadoras y en eso se basa su sabiduría. Hay personas que leen y nada más se enfocan a los libros, pero hay gente que aprenden de todo, de lo que ven en una revista, de lo que leen en un libro, de lo que observan en una película, de lo que ven en su día a día. Son muy observadoras y como que a veces puedes llegar a aprender más de eso que si nada más te enfocas a ciertas cosas, ¿no? Exactamente. Entonces creo que este profesor fue uno de ellos. Y también, quien a mí me inspiró mucho porque yo tenía muchas dudas. Creo que en ese entonces, o sea, estoy hablando ya de unos 10, 15 años, como 15 años. Ahí estás joven, no la mueles. O sea, ahorita ya estoy entrevistando jóvenes y ya se sienten viejos y, oye, ¿a dónde lo mandan a uno? Por favor. Y luego... Y yo no tenía mucha idea de lo que era la carrera, ni cómo... Yo tenía el temor también por el bachillerato donde yo estudié, que era el Cebetis, que no me aceptaran en la universidad, que me dijeran, no, es que sabes que tu perfil de bachillerato es técnico, necesitamos que vengas de una prepa. Entonces eso me espantó mucho, pero quien me orientó también mucho en ese sentido fue Jaime Corpus. Y también es alguien a quien admiro mucho, porque aparte tiene un programa de más de 20 años, y también siento que él contribuyó un poquito a que yo estudiara lo que estudié. Entonces también es alguien a quien le tengo mucho agradecimiento. Saludos a Jaime. Saludos, Jaime. Bueno, ya nos contaste de tu primera experiencia que fue en Radio Universidad, pero ¿cómo fue tu llegada a los medios? Más bien, creo que aquí te voy a hacer una pregunta más difícil, o sea, porque terminas la carrera, ya sabes lo que eres, estudiaste lo que quisiste ser,
Pero, ¿qué te impulsó a irte de aquí de San Felipe? Porque, pues, estamos hablando de que hijo único, mamá papachadora, y ¿cómo le haces para salirte de tu zona de confort y buscar lo que, pues, para lo que estudiaste? Yo estaba, en ese entonces, me acuerdo que que yo estaba aquí, en San Felipe. Ya había terminado la universidad, ya habían pasado algunos años. Previamente, antes de irme a la Ciudad de México, eh, trabajé en Zona Franca, que es un medio de comunicación también de noticias en León, Guanajuato. Pero algo pasó que no me terminaba de convencer Zona Franca y quise regresar a San Felipe. Entonces regresé a San Felipe queriendo hacer cosas en San Felipe, pero yo me encontré con muchas puertas cerradas. O sea, toqué muchas puertas. En ese entonces era como, a ver, quiero hacer esto, quiero proponer esto. No, ¿sabes qué? No hay manera. Y yo, pero no, ahorita no se puede. Pero yo después veía que contrataban a alguien. O sea, como que me decían, no, ahorita no hay presupuesto para contratar a alguien. Y yo después me enteraba que contrataron a alguien, ¿no? Entonces era como que no. Entonces creo que el asunto es, no me quieren. No es que me ponga como de víctima, pero creo que no me quieren. Y toqué tantas puertas que yo sentí que de verdad, pues ya eran muchas señales. O sea, ya era como, no, o sea, estoy tocando demasiadas puertas y todas se me están cerrando y nadie las está abriendo, que creo que aquí no es mi lugar ahorita. Entonces, empecé a buscar y encontré un canal de televisión que se dedicaba a promover el turismo y a promover cultura y México. Y vi que lo promovían en México y que lo promovían en España. Entonces, yo en ese entonces ya decía, ay no, yo ya no quiero saber nada de noticias, ni de nota roja, ni de política, ni de... Dije, no, ahí no. Quiero sí estar en los medios, pero con otro tipo de contenido. Y fue que encontré a México Travel Channel. Y me lo encontré casualmente en una cobertura que hice en León, Guanajuato. Ellos hicieron una cobertura en León, ahí los conocí, ahí me puse a averiguar qué tipo de canal eran, qué tipo de contenidos hacían y todo. Y me puse a buscar como quiénes eran los dirigentes, o quiénes eran los directores, o quiénes eran los altos mandos del canal. Y ya ves, bendito internet, todo está en internet. Y también todo está en las redes. Di con uno en redes sociales. Le escribí como a 3. Ninguno contestó, salvo uno. Y yo me acuerdo que le escribía y le escribía y le escribía y no me contestaba, hasta que una vez me contestó y me dijo, mira, sí, somos un canal que está creciendo, pero nos vamos a ir a Cancún. Somos de Cancún. Y yo pues tenía la intención, dije, no, pues me voy a Cancún. Yo quiero estar en ese canal, yo me voy a Cancún. Tiempo después me entero que se muda el canal a la Ciudad de México. Dije, bueno, más cerquita. Dije, es la Ciudad de México, pues está más cerquita. Pero yo inocentemente creo que llegar a la Ciudad de México era como que, sí, ya pásale. Pásale, Miguel. Sí, éramos el artista esperando. que te estaba esperando, lo que nos hacía falta. Ajá. No fue así. O sea, tuvieron que pasar muchos meses, tuvieron que pasar muchas cosas para que me permitieran entrar. Oye, ¿y no hubo algún momento en el que dijera, sabes qué, ya la porra, mando todo y me regreso, aquí le ayudo a mi mamá? Sí hubo mucho. Pero en ese entonces también sentía que ya me había ido. O sea, dije, ya me voy, ¿cómo voy a regresarme? O sea, ya me fui, ¿cómo regreso? Y sin haber logrado nada, sin haber hecho Por nada. orgullo, me estoy aquí siquiera. Sin seguirme intentando. O sea, dije, me vine así como decimos, ¿no? Con una mano adelante y con una atrás, y regresar igual. Dije, no puedo. Entonces tuve que apechugar un poquito. Y después de muchos intentos, de mucho sacrificio, porque sí lo hubo, pues sí se logró ahí entrar a ese canal. En ese canal estaban buscando gente, pero no tenían el presupuesto todavía. Es más, todavía no tenían un lugar para trabajar. Decían, sí necesitamos de tu ayuda, pero no tenemos un lugar para que trabajes. O sea, no hay un lugar para que te sientes con una computadora
Y yo así, porque apenas se estaban mudando, estaban No, construyendo y aparte el el lugar. presupuesto, o sea, Exacto. no vamos a poderte pagar lo que tú necesitas, Exacto, para no lo que vivir en la Ciudad de mereces, México. lo que necesitas para vivir ahí en México. Sí, entonces tenía yo poquitos ahorros y pues ya se empezaban a Evaporar. a evaporar. Yo estuve buscando trabajo emergente, como en mi área. O sea, fui a un periódico, me acuerdo de un periódico que se llama El Diario de México. Y fui y me dijeron, híjole, sí, pero necesitamos a alguien que sea de aquí. O sea, sí redactas bien, sí escribes bien, pero pues no eres de aquí. Necesitamos a alguien que conozca la problemática chilanga, así como el... Y yo así como, ay, no, pues ahora sí les quedo a deber, ¿no? Y ya, entonces, pues encontré un trabajo que no tenía nada que ver con mi área. Estuve en un call center, ahí haciendo llamadas. Yo era el que les llamaba diciéndoles, oigan, ¿va a querer una tarjeta de crédito? Yo era ese. Entonces yo estuve haciendo ese tipo de Y trabajo. no, ahorita no, gracias. Sí, yo estuve haciendo ese tipo de trabajo. Bueno, digo, no estoy denigrando ni nada, pero pues sí es difícil, sí es desgastante también, pero tenía que vivir de algo, tenía que pagar la renta, tenía que comer, tenía que pagar mi transporte y todo eso. Pero en ese entonces me dijeron, cuando yo acepté ese trabajo, que fue como justo más o menos por abril, principios de mayo, en el call center, en México Travel Channel me dicen, oye, ¿quieres venir a hacer prácticas o estar aquí para que te conozcan, pero no hay paga? Y pues yo acepté. Entonces en las mañanas iba al canal, hacia las 8 de la mañana, 8, 9, 10, a la 12, 1 me iba a mi otro trabajo porque tenía que estar ahí a la 1, o sea, ya a las 9, una cosa así. Y así fue mi... Al trabajo de aldeveras, donde sí te pagaban donde y... sí me pagaban. Ajá. Y así estuve un tiempo. Hasta que en el canal me decían, mira, seguimos sin tener el presupuesto para contratar porque todavía no nos mudamos. O sea, en ese entonces México Travel Channel, o sea, todo lo que se hacía en un cuartito como este. O sea, así. Ya después se hizo en unas megas oficinas y un estudio grandísimo y, o sea, instalaciones así en Paseo de la Reforma, así muy bonito. Pero mientras estaban en un lugar así chiquito. Y ya me invitaron, me dijeron, ya te necesitamos de tiempo completo. Dijo, porque pues empezaba ya a generarse mucho trabajo en la Ciudad de México. Ajá. Digo, pero todavía no te podemos contratar. Y les dije, es que yo no puedo dejar mi trabajo porque es lo que me está... Digo, ¿cuánto te dan en el call center? Me daban 5,000 pesos al mes en el call center. 5,000 Ay, no pesos manches, en la Ciudad de México. ¿y cómo les es para sobrevivir ahí? Pues administrando muy bien, limitándome de muchas cosas. En todo ese tiempo no pude venir. O sea, ¿Y qué vivías como... abajo de un puente o qué hacías, Miguel? ¿Dónde vas a pagar una renta con ese? En ese entonces las rentas estaban más agua, baratas. luz, Sí, todo. Y luego aparte el transporte y la comida. Sí, ahí. Pero, pues se pudo. O sea, con 5,000 pesos logré sobrevivir algunos meses. Y ya hasta que me dijeron, no, pues mira, te damos 6,000 en el canal. Te damos 6,000 pesos, pero ya vente por los 20. Era 1,000 pesos más para mí, eran como que, ay. Y incluso mucha de mi cobertura, cuando pues era un canal de turismo, imagínate, nos trataban bonito. Había veces que nos llevaban a comer, o sea, que el trabajo era ir a hacer un reportaje de un restaurante. Para mí era como... La gloria. Bendito Dios, porque ya era mi comida. O sea, ya dije, ya, por hoy ya no gasté. Por hoy ya la hicimos. Mañana vemos qué comemos. Entonces así fue. Porque sí se gasta, o sea, sí se gasta en transporte. Y hay veces ¿Cómo que no? Aunque te muevas en metro, es una lana. Sí. O sea, sí es gasto. Exacto. Entonces, pues así fueron los primeros meses en Ciudad de México. Ya hasta pasaron varios meses. Pero a ver, antes de irnos ahí, ¿cómo fue tu experiencia cuando te paraste ya frente a una cámara por primera vez que tú decías, ahora sí? ¿Cómo fue mi experiencia? Pues sí fue como... Fue padre. Sí, de alguna manera yo tenía muchos nervios. Por ejemplo, vamos a adelantarnos poquito. A mí, cuando me tocó la primera vez conducir el programa, fue cuando fue el sismo de 2017.
O sea, en ese entonces quisieron abrir señal, así decimos cuando vamos a abrir señal, quisieron abrir señal a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, algo así, para tener todas las noticias de lo que estaba pasando en ese entonces. Entonces, pues teníamos nuestro conductor, pero nuestro conductor trabajaba en otros medios. Creo que en ese entonces estaba en W Radio y tenía que estar en W Radio. Y acá donde estaba yo, que fue la primera vez que conduje, me dijeron, pues vas tú. Y yo así como que, pero ¿cómo yo? O sea, yo pues sí, vas tú. O sea, y me pusieron ahí. O sea, fue la primera vez que dando noticias del sismo. Y sí fue impresionante. Te impone, ¿verdad? Mucho, porque conseguimos llamada con el alcalde que en ese entonces era Ricardo Monreal. Conseguimos llamada con Ricardo Monreal, que pregúntale tal cosa, entrevístalo, pregúntale no sé qué, pregúntale de los edificios, pregúntale cuántos muertos, pregúntale de los heridos, pregúntale si hay un número de afectados y todo eso. Entonces, pues era mucho de hablar con autoridades. Y aparte, en esa ocasión, el prompter se quebró por el movimiento del sismo. ¡Pum! Entonces todo era a memoria, o sea, lo que se te ocurriera. Ahora los conductores tienen un teleprompter donde pues se apoyan y leen y todo, pero... Bueno, los conductores y locutores con presupuesto, porque nosotros también es con memoria y con lo que se vaya ocurriendo, o sea, la preparación y luego... Y ya entonces me tocó me tocó dar noticias y sí fue como sentí que fue como aventarte al ruedo, así como que a ver, demuestra de qué estás hecho. ¿Quieres dedicarte a esto? Como, a ver, demuestra de qué estás hecho. Si puedes, si la haces así, en estas condiciones, con estas noticias, con este tipo de la situación que estamos viviendo, pues como que a lo mejor ya la haces un poquito más. Entonces, para mí sí fue una prueba de fuego. Y sobre todo, ¿cómo te has adaptado a los diferentes formatos? Porque has trabajado en televisión, en radio, en periódico, o sea... Has estado en varios formatos, ¿cómo te has adaptado? Porque todos son diferentes. Todos son distintos. En la radio, pues no te ven la cara, a lo mejor tú puedes estar dando una noticia seria y por acá manoteando de que pasen información o algo, pero ya en la radio es muy diferente, en la tele es muy diferente, porque a lo mejor no pueden ver tu cara de frustración o de estar diciendo, híjole, ¿y ahora qué? ¿O qué hago, no? Y también en prensa, pues es un poquito más relax porque te dan chance de corregir o de escribir. Exacto. Y todo. ¿Cómo te has adaptado? Pues sí me ha costado trabajo, fíjate. Radio y tele prácticamente es lo mismo, o sea, para mí, yo así lo veía. Uh-huh. Es como lo mismo, pero sin imagen. En radio tienes que ser un poco más descriptivo. Sí. Porque no lo estás viendo. Como entonces, actor. Sí, tienes que decir, mira, es así, la flor tiene esta textura, tiene este color. Y en tele, pues ya la tienes ahí, ya la tienes que ver. La tele es imagen, la tele son imágenes. La radio es mucha palabra. Y a mí lo que me costó trabajo es la prensa escrita, el periódico. Ahora estoy en prensa escrita también. Uh-huh. Y sí me ha costado trabajo porque el lenguaje es distinto, la manera en cómo se redacta es diferente. Cuidar faltas de ortografía. Pero híjole, terriblemente así, minuciosamente las faltas de ortografía. O sea, sí, a mí sí me costó un poco de trabajo como de tele, radio a prensa, me costó mucho. O sea, me está costando todavía. Pero creo que se ha podido, porque aparte también en tele el lenguaje tiene que ser más breve. O sea, en vez de decir las personas han caído, tienes que decir las personas cayeron. O el narcotraficante fue aprehendido o fue detenido. Decir el narcotraficante, sí, o sea, recortar lo más que se puede en tele, el lenguaje, y en prensa es como alargar un poquito más, o sea, como adornarlo un poquito más. No sé si me doy a entender. Sí. En radio igual, en radio también es muy detallado, tiene que ser la cosa muy detallada. Bueno, y también nos vamos a que has trabajado con gente muy influyente en televisión como Broso, que ahorita es así como que, wow, el trabajo que realiza es muy bueno, también con Javier Solórzano. ¿Para ti qué ha significado el estar a la altura? ¿No te has sentido así como que medio cohibido cuando te dijeron, vas con él y tú? Uy? Sí, claro.
Sí, por supuesto. Con los dos, o sea, creo para mí son... Muy diferentes. Muy distintos. Sí. Pero fíjate que uno fue maestro de otro. Solórzano fue maestro de Víctor Trujillo. ¿A poco? Y Víctor lo respeta mucho y siempre dice, lo que diga el maestro, así. O sea, siempre decía como que no, lo que diga el maestro, sí, y así lo ve. Trabajaron en el mismo canal que fue Imevisión, antes de que fuera TV Azteca, hace muchísimos años. Y luego se reencontraron en Grupo Acústica, que fue donde yo los conocí a los dos, donde yo trabajé con los dos. Ahí se reencontraron. Pero sí, para empezar, yo me considero muy afortunado de haber trabajado con ellos, de haber sido colaborador de ellos y de habérmelo ganado de alguna manera también su confianza. Y me atrevo a decir que también su cariño. Que sé que me tienen aprecio ambos y yo igual. O sea, tan es así que si yo le escribo a Víctor ahorita me responde. O sea, si le digo, señor Víctor, un saludo, o sea, me responde. Igual, así, o sea, me dio esa confianza, me dio la confianza de tener acceso a él. O sea, no sé si me doy a entender como... Que nos diga cuánto gana Lebret. Que nos diga, a ver si él... No, no es cierto. Saludos, por si después ve esta entrevista, saluditos. Saludos. Y aparte, para mí, te digo, sí me considero afortunado porque son personas que yo veía que salían en la tele cuando yo era niño. O sea, yo siendo niño, pues veía a un Solórzano o veía a un Broso y veía que hacían cosas en la tele y que a lo mejor en ese entonces no les prestaba mucha atención, pero... ¿No te imaginabas? ¿Lo veías como un sueño guajiro? Sí, o sea, era como... No, ni por aquí, tan inalcanzable lo veía, que ni por aquí me pasó, o sea... Oye, ¿y tienes alguna anécdota? Ay, tengo varias, tengo muchas. A ver, cuéntanos una. Con Víctor, yo lo comparto mucho en las redes, pero en una ocasión fue mi cumpleaños. Y pues me felicitaron, o sea, hubo felicitación y todos los días el programa que teníamos con Víctor Trujillo en tele era a las 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Previamente, como eso de las 3, 4 de la tarde, teníamos una junta editorial que le llamamos, que era para terminar de definir lo que iba a entrar en el programa. Entonces, ahí pues, que es cumpleaños de Miguel, qué bueno, qué felicidades. Entonces ya me felicitaron y me felicitó al aire. Y para mí eso yo no lo podía creer, o sea, fue como porque aparte el programa duraba 2 horas. En ese entonces había demasiada información porque estaban previas las campañas de 2018. La de Andrés Manuel, la de Ricardo Anaya, o sea, era demasiado. Entonces el tiempo va contado. Sí, era contado. Y entonces me dedicó 10 minutos, o sea, 10 minutos hablando del embajador y en ese entonces me bautizó como el embajador. O sea, no me decía Miguel, no me decía Mike, me decía el embajador. Hola, embajador, adiós, embajador, así. Y en ese día me bautizó como el embajador plenipotenciario de San Felipe Torres Mochas. Y dijo, es a quien felicitamos el día de hoy, el embajador plenipotenciario de San Felipe Torres Mochas, que está cumpliendo 30 años. En ese entonces cumplí 30. Y pues ya me felicitó y todos estaban también muy sorprendidos. Y se acercó en ese entonces el director de noticias conmigo y me dice, y yo estaba así, estaba la tele grandota y yo estaba enfrente viendo. Y era como con mucha impresión y me decía, ¿qué esperas que no lo grabas? O sea, o sea, grábalo. Me dijo el director de noticias, nunca en la vida he visto que Víctor felicite a alguien así, al aire. Oye, imagínate, si de por sí ya es padre que digan tu nombre al aire, por ejemplo, a nosotros nos da orgullo cuando el conde Pátula habla de San Felipe Torres Mochas, imagínate que Broso hable y sobre todo que se refiere a ti, qué padre. Sí, y es que Víctor conoció San Felipe, no sé si se los conté a ustedes o a alguien, pero cuando él se enteró que yo era de San Felipe, yo recuerdo perfectamente su cara, que fue como de esas veces cuando te pones a recordar, así que haz de cuenta que
Y es que Víctor, antes de ser Víctor Trujillo, antes de ser Broso, era actor. Bueno, es actor. Entonces, él trabajó para la SEP, pero para la parte tecnológica, o sea, para los que son del Cebetis, o sea, la de GETI, o sea, para esta rama de la Secretaría de Educación. Y él trabajó en un programa cultural en el cual iban a cada Cebetis y a cada Cebeta y a cada Cetis a hacer obras de teatro. Y dice, él cuenta que él vino a San Felipe y vino a Ocampo. Mira. Y que aquí estuvo, en San Felipe y Ocampo. Qué padre. Y yo me acuerdo que sí, te digo, fue como... Regresó a sus porque hasta inicios. Le hizo así hasta le hizo así como de recordar, de estar pensando como de... y empezó a platicar, o sea, lo que vino, lo que hizo... Y fue porque alguien le dijo, un saludo para San Felipe Torres Mochas. Así, estaban en cabina y yo dije, un saludo para San Felipe Torres Mochas. Entonces cuando dijo San Felipe Torres Mochas, y ya fue. Y saliendo del programa, fue que le dije, ¿a poco conoces San Felipe? Y ya me dijo, sí. Y ya me empezó a platicar que había venido, que fue actor. Digo que como actor vino a implementar unos cursos de obras de teatro y que aquí estuvo en Ocampo y en San Felipe. ¡Qué padre! Oye, y pues regresando a tu identidad aquí de San Felipe, a pesar de haber trabajado en grandes medios, nunca has dejado de mencionar San Felipe. ¿Qué significa para ti tu tierra? Pues de aquí soy, y aquí está la familia que, digo, pues sí, aquí está mi familia, aquí están muchos de mis amigos. Como dicen por ahí, origen es destino, o sea, de donde sales, de donde emergiste, de donde surgiste, de donde yo me siento que, digo, a pesar de que nací en Dolores, pero pues a Dolores nada más fui a nacer y me trajeron para acá, entonces, pues prácticamente soy sanfelipense, o sea, soy sanfelipense. El hecho de decir que soy de aquí es como, pues me da identidad, creo que es un lugar donde todavía hay muchos valores, a pesar de muchas cosas, hay muchos valores y me siento como que con esos valores. Oye, tu mamá se aplicó la de Miguel Hidalgo. ¿Cuál? Aquí gestó la independencia y allá fue a dar el grito. Tal cual, así. O sea, allá fue a dar el grito, allá naciste. Dolores, sí, nada más fui a nacer allá y ya. Te viniste para acá. Me vine para acá. Pero sí, a mí me encanta decir que soy de donde soy. Me encanta que me identifiquen así. Y a cada lugar a donde vas, ¿qué llevas de San Felipe? Yo lo presumo mucho. Y mucha gente lo quiere conocer. No lo ha conocido. Yo los invito. Yo siempre es como, vamos cuando quieras, que la feria, o un fin de semana, acompáñame. El castillo, el mezcal, las gorditas. La gente, sí. Yo, ahora que me vaya, me voy cargado de gorditas, hasta de carne, hasta frijol me han pedido. O sea, así, o sea, de decir de que piensan que, y sí, la verdad, de que aquí hay muy buenos productos, y sí es cierto. Entonces, es como, pues llevar un poquito de lo que somos a donde andamos. Y eso está muy bien. Por lo que te digo, o sea, a mí me encanta decir que soy de San Felipe. En algún momento quisieron como verlo como burla. Pero creo que salió como... Yo creo que a todos los que hacen algo y que vas a otro lugar te dicen, no, mejor di que eres de León o de Guanajuato o así para que crezcas, porque si no, no. No, acá es como, sí, soy de San Felipe, me encanta ser de San Felipe y decir que soy de San Felipe. ¿Qué mensaje darías a los jóvenes que quieren estudiar o que sueñan con dedicarse a esto de los medios o comunicación? Una, que... iba a decir una broma muy mala, así como que lo piensen, que no se dediquen a eso, pero no es cierto. A mí me lo decían mucho, a mí me decían de verdad, no va a haber trabajo, es una carrera cara. Yo creo que tu mamá, Cookies, decía, pues vete a estudiar, mijo, y si no, pues aquí te vienes a ayudarme a acomodar cajas, tienda. Pues ya sí, que... te vienes a la tienda. Pues sí, pues te vienes a la tienda. Pero pues que si realmente lo quieren, si realmente lo desean, que no desistan. O sea, sí es una carrera que implica muchos sacrificios, que implica muchos retos, pero que también da muchas satisfacciones. O sea, un comunicólogo, en mi caso, siento yo, por ejemplo, que tengo una embarradita de todo. O sea, no me hicieron experto en algo, pero tengo una embarradita de todo. O sea, tengo una embarradita de radio, de marketing, de recursos humanos, de televisión, a pesar de que no
en mi escuela no me hicieron experto en algo, pero sí me enseñaron como las bases de cómo se hacían las cosas. Entonces yo lo que les digo es que de verdad no desistan. Si yo he podido, pues cuanto más ellos, con tanta herramienta tecnológica, con tantas oportunidades que hay hoy en día, con tanta apertura que hay a muchas cosas, pues creo que la tienen hoy en día un poquito más fácil a como la tuvimos muchos. ¿Tienes algún sueño pendiente? Sí, todavía. Quiero ganar el Premio Nacional de Periodismo. Ojalá que se me haga. ¿Qué más? Um, ¿Trabajar con alguien? Algún día que tú digas, ay, así como los artistas cuando tienen sueño de hacer un dueto con alguien, ¿tú con quién te gustaría trabajar? Pues creo que he trabajado con las personas que hasta ahorita, o sea, de verdad no es como que me sienta muy soberbio, pero ya he trabajado con las personas que quiero. Lo que sí te cambiaría la pregunta. Me gustaría mucho entrevistar, así, no en, como decimos en chacaleo, de que vaya pasando y agárrala. No, a quien fuera o el presidente de la República de ese entonces, pero en una entrevista así, como tú y yo ¿Así? estamos ahorita, así. Así que te va a entrevistar Miguel, así. Me gustaría mucho porque la entrevista es una de los géneros periodísticos que más me gustan y apasionan. Entonces, eso sí me gustaría. Sí sería un sueño como que, por favor, ya sea Sheinbaum en unos años o en unos meses, o al que sigue o la que sigue. Pero sí que te está tocando cubrir, o te estuvo tocando cubrir la mañanera, que también ya me imagino las levantadotas, Sí. ¿verdad? Pero no es lo mismo a que te den chance una preguntita, dos preguntitas a platicar tenerla, ya bien. Exactamente, para preguntarla, tenerla, sí, tal cual. No es lo mismo. Sí, me tocaron ya las mañaneras, ya me han tocado. Ya la sufriste. Ya las sufrí y las giras también. Oye, a ver, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Ay, qué buena pregunta. Qué pregunta tan... Pues como que alguien, como que un sanfelipense que logró, así tal cual, un sanfelipense que ha logrado lo que se ha propuesto, que ha perseguido sus sueños, que está viviendo sus sueños, sí, que le terqueó. Sí, de repente digo, no es como por alimentar el ego, pero a mí me llena mucho eso y me da mucha pena a veces, pero hay hasta compañeros de la universidad, de la prepa o de la secundaria que me dicen, oye, yo le hablé a mi hija de ti o a mi hijo de ti, donde les cuento que tú desde la secundaria querías ser locutor o querías ser conductor y que ahora lo lograste y fue así como que, ay, o sea, sí, a mí me da mucha pena que lo... No, pero qué padre, que te tomen como ejemplo, está padre. Si alguien dice, si él pudo, o sea, que yo también pueda. No que le sirva de ejemplo ni de inspiración, pero sí como de decir, mira, si él pudo hacerlo, pues con mayor razón yo puedo que voy empezando, que quisiera hacer eso. Entonces así me gustaría que me agarraran de ese tipo de ejemplo. ¿Cómo te definirías en una palabra? ¿Cómo dirías que es Miguel Velázquez en una palabra? Es soñador. Sí. ¿Qué le dirías al Miguel Velázquez de hace tiempo atrás, cuando eras joven, niño? Que siguiera por donde va, que hiciera menos caso de lo que le dicen y que se hiciera más caso a lo que él mismo se dice. Sí, muy bien. Pues muchas gracias, Miguel. Ay, no, ¿Qué te gustaría decirle a nuestros amigos radioescuchas? Pues que se informen, que siempre estén informados, que sean participativos, que sean buenos ciudadanos, que seamos buenos ciudadanos. O sea, que ser buenos ciudadanos implica, creo que, participar, informarnos y tomar muy buenas decisiones. Eso es lo que le digo a nuestros queridos radioescuchas de Radio Actitud. Pues créenos que aquí nosotros estamos, mira, en la baba escuchando tu entrevista. Aquí tengo espectadores muy contentos. La verdad es una entrevista que desde hace tiempo queríamos hacer. Muchas gracias. No habíamos tenido la oportunidad porque siempre te hemos visto pero corriendo.
llegas y un poquito y me toca pues, aprovechar a mi familia, disfrutarla y ya me voy o tengo que hacer esto, me hablaron de urgencia. No habíamos podido como que empatar la entrevista. De verdad te lo agradezco mucho. No, es algo que desde cuando teníamos muchísimas ganas más bien de estar aquí platicando contigo. Sabes que te queremos, que queremos ahí mucho, ahí a tu familia. Y de verdad muchísimas gracias. Ya sabes que tienes aquí puertas abiertas. Ay, muchas gracias. No, estoy muy agradecido. Como te lo dije anteriormente, gracias por la distinción. Y yo también, la admiración es mutua. También los admiro. Lo que han hecho no es fácil. Pues no, pero habías de ver. También. Ahorita yo me siento cohibidona con esta entrevista porque yo sé que a lo mejor Miguel va a decir, ay, qué preguntas. Pero bueno, es una entrevista así como, quería yo que la gente te conozca más como al ser humano que está detrás del micrófono. Ah, muy bien. Pues ¿Verdad? espero que se haya logrado. No, sí. Pues muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más actitud.